talento. Hoy el talento ha cambiado mucho. Las personas nos queremos sumar a organizaciones que sirvan a un bien superior, que se conecten con el propósito que nosotros tenemos. Pero ahí sí también se sirve ese reporte completo, integrado, donde te digo, mira, yo trabajo con las comunidades así, y yo reinvierto esto así, y en lo ambiental lo hago así. Se ve reflejado en un impacto de un área más centrada en los datos, que obviamente gestionamos personas, y las personas nunca se podrán meter 100% en un algoritmo ni ser predecibles, pero sí nos ayuda a entender ciclos del negocio, a prestarle atención a ciertas cosas que son relevantes para nosotros, para las mismas personas. Pues en los temas de talento que tienden a ser muy cualitativos, poder poner un asunto cuantitativo te da más credibilidad y te permite interactuar con otros interlocutores como el equipo financiero, etcétera, pues que están más acostumbrados al terreno de los números. Los indicadores es a lo que uno le pone atención y es lo que después te va a detonar conversaciones. ¿Cuáles son esas cosas desde talento que les generan dolores, preocupaciones, que también les podrían llegar a generar una motivación? Yo soy Felipe Vallejo, líder de comunicaciones de Antesis Latam. Mi nombre es Juan Pablo Arteaga, soy el responsable de talento de Antesis Latam. Y esto es sostenibilidad aplicada al talento humano de las organizaciones. Juan Pablo, entonces, ¿de dónde nace la iniciativa de crear reportes, de juntar la información de talento de las empresas y aplicarlas a la sostenibilidad? ¿Por qué? Pipe, mira, yo creo que hay varias razones. La primera responde un poco a un dolor identificado mío propiamente cuando no hacía parte del área de talento, y también conversaciones con muchos colegas y con otras personas en cuanto a, finalmente, los colaboradores, el talento de las compañías somos quienes hacen posible pues que todo acontezca y quienes realmente estamos creando esos datos que se dan en los reportes de sostenibilidad. Pero ¿cuál es la evolución que recibe el empleado? Normalmente los reportes siempre los pensamos de cara obviamente al inversionista, a los proveedores y demás, pero ¿qué pasa con ese público? Y esto nace mucho de una iniciativa y unas reflexiones que tuve con alguna líder en su momento que se llama Lisa Mejía, y ella me dio dos consejos que han marcado como la línea un poco de ese reporte. Y ella me decía, uno, ¿cuál es el secreto de las brujas? ¿Vos sabes cuál es el secreto de las brujas? No. A lo que le pones la atención crece. Sí. Y lo segundo es, somos lo que conversamos. Los individuos somos lo que conversamos, por ende las organizaciones que están compuestas por personas son lo que conversan también. Entonces, ¿cómo suscitamos conversaciones alrededor del talento humano, del negocio, que permitan entender eso que yo estoy haciendo en el día a día, qué impacto tiene y a su vez cuál es esa retribución que tiene la organización? Creo que las organizaciones son unos grandes movilizadores sociales, no solo desde lo que entregan, sino con la construcción de los diferentes programas que tenemos y que ponemos al servicio de las personas. Somos una plataforma de desarrollo personal y profesional. En general, las compañías hacemos muchas cosas por las personas, pero siento que falta mucho esa milla extra de contarles qué pasó. Entonces, tú me entregas tus datos en una encuesta de riesgo psicosocial, en una encuesta de clima, y normalmente las áreas de talento gestionan esa información, crean programas, crean iniciativas, invierten dinero, pero el empleado pocas veces se da cuenta de eso. Y eso también a veces es lo que hace que la gente no pues diga, ¿para qué va a participar en una encuesta si nunca pasa nada cuando no es la realidad? Entonces esta iniciativa del reporte de talento lo que busca es tener un enfoque en esas personas que crean los números, que hacen que las cosas pasen, y contarles un poco cuál es esa inversión, porque también me pasaba que una vez puede pensar, ¿será que la compañía se invierte en mí? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hacen por mí? Y cuando vos le empezás a entregar a la gente y le mostrás, mira, invertimos tantas horas en formación, estos son los programas que ejecutamos. Obviamente no todos los programas se aplican para todos, pero cuando vos le estás mostrando a la gente eso que estás haciendo, pues la gente empieza a entender que hay esa evolución y hay un mayor sentido de pertenencia. Eso se conecta también con un asunto conductual. Hoy hay una tendencia que se ha dado mucho en el mundo de la entrega, pues como tal, de los servicios, que es la transparencia operativa. Entonces, cuando vos pedís un carro en Uber y ves cuál es la ruta que le está siguiendo y por qué se está demorando lo que se está demorando, vos tendés a ser más indulgente. O los restaurantes que hoy, no sé si has visto que hay una tendencia de las cocinas abiertas, sí. Exacto.
Entonces vos estás viendo qué está haciendo la persona, estás viendo el esfuerzo que hay detrás de ese plato y eso crea una mayor indulgencia. Lo que tratamos de hacer con esta iniciativa es mostrarle a la gente que claramente no somos perfectos, pero mostrarles un poco ese esfuerzo que hace la compañía por retribuirles a las personas que finalmente hacen que las cosas pasen. Y básicamente es como una combinación de cosas. Ahí hay ciencias de comportamiento, hay analítica de datos y obviamente hay una estrategia narrativa que hemos aprendido del ejercicio de los reportes de sostenibilidad que tratamos de llevar a ese segmento específico que son los empleados para que también entiendan ese impacto que tienen no solo en el ejercicio sino esa devolución que también les estamos dando. Juan Pablo, en estas charlas hemos hablado de carbono, hemos hablado de inversión, hemos hablado de un montón de cosas y ahora queremos hablar de la gente. Pero entonces, sabemos qué datos tenemos que recoger de combustibles, de agua, de basuras, de carbono, de un montón de cosas. Pero entonces, si una empresa quiere generar un impacto grande con su trabajo en talento, ¿qué datos debe recoger una empresa para poder hacer un buen trabajo? Digamos que en el ejercicio administrativo muchas veces se ha entendido crear indicadores como algo que te sirve para encontrar cuáles son los resultados de desempeño, medir métricas y demás. Pero volviendo a lo que te decía ahorita, el secreto de las brujas, los indicadores es a lo que uno le pone atención y es lo que después te va a detonar conversaciones. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de iteración, sobre todo con los líderes de la organización, para entender cuáles son esas cosas desde talento que les generan dolores, preocupaciones, que también les podrían llegar a generar una motivación y que nos permiten tener y entablar una conversación con los directivos, con las diferentes personas de la organización, con nuestros aliados, para tomar decisiones basadas en datos y en hechos reales. Entonces, no es lo mismo yo decirte a vos como CEO de la compañía Pipe, mira, yo siento que realmente nosotros estamos teniendo mucha rotación. Yo llegaría a decirte, Pipe, mira, el año pasado tuvimos una rotación de 14%, que en un entorno de consultoría, en un entorno de tecnología, es una rotación muy positiva. Tuvimos un incremento del 2% en la rotación. Entonces vos me vas a decir, Juanjo, ¿y por qué tuvimos un aumento de la rotación? Mira, tuvimos un aumento de la rotación porque hoy estamos entendiendo el ciclo de vida también de nuestros empleados y la realidad de mi organización. Creo que en general es entender cuáles son los datos que querés tener para poder construir esas narrativas y con base a eso ir construyendo y hablando con propiedad, porque pues en los temas de talento que tienden a ser muy cualitativos, poder poner un asunto cuantitativo te da más credibilidad y te permite interactuar con otros interlocutores como el equipo financiero, etcétera, pues que están más acostumbrados al terreno de los números. Obviamente, en Anthesis Group utilizamos las herramientas digitales, las plataformas digitales que nosotros mismos ofrecemos a los clientes para medir y analizar y recopilar la información de talento. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo ha sido la recopilación? Porque tenemos teletrabajo, tenemos gente en muchas ciudades, tenemos gente en otros países. Cada vez un puesto de trabajo tiene más variables que analizar. ¿Cómo ha sido ese trabajo de recolectar la información en una plataforma digital? Pipe, mira, lo primero es que ha sido un ejercicio que ha transformado mucho mi gestión, o sea, entender el negocio de la sostenibilidad y cómo lo puedo aplicar al talento humano, creo que me ha permitido tener un mayor desarrollo y entendimiento de la importancia de los indicadores conectados a lo que queremos, a las conversaciones que queremos detonar, y cómo le sumamos a esas conversaciones eso cuantitativo para que nos permita entender el impacto de los programas y demás. Entonces, con las herramientas digitales de Anthesis, hoy lo que hacemos es tratar incluso de tomarnos un poco nuestra propia medicina. Yo no puedo tener a mi equipo de selección, de formación, gestionando cosas que no entienden ni siquiera qué le estamos entregando al cliente. Entonces de ahí nace también parte de la iniciativa. Venga, entendamos cuáles son esos productos que nosotros entregamos y apliquémoslos. Y ya de ahí, desde ese entendimiento profundo e incluso el acompañamiento, porque tengo la fortuna de que nuestros consultores también me dicen, mira esta tendencia de Dow Jones, mira esta buena práctica que pueden estar teniendo estas compañías en el Yearbook, pues con base a eso vamos ajustando esos indicadores y encontrando el sentido de esto es algo sobre lo que quisiéramos conversar o esto es algo a lo que le queremos poner la atención. Ejemplo, la rotación interna, la participación de las personas en formación, cuál es el impacto de la formación
que le estamos entregando a las personas. Entonces eso ha sido un ejercicio muy de, me tomo la medicina para entender qué hace mi negocio y que el equipo lo entienda, y también eso pues se ve reflejado en un impacto de un área más centrada en los datos, que obviamente gestionamos personas y las personas nunca se podrán meter 100% en un algoritmo ni ser predecibles, pero sí nos ayuda a entender ciclos del negocio, a prestarle atención a ciertas cosas que son relevantes para nosotros, para las mismas personas, y a contarles un poco para detonar esas conversaciones. Y esa conversación ya hacia los directivos de la empresa, ¿cómo ha cambiado ahora que se tienen todos estos datos? Estamos hablando de que Antisis es una empresa que tiene posiciones en 23 países diferentes, que la dirección general de la empresa está en otro país, que cada país tiene como su forma de trabajar, sus leyes. ¿Cómo ha cambiado todo este acopio de información, la conversación que se tiene con el CEO, con toda la gente de la empresa? Pipe, mira, lo primero es la conexión. En general, las áreas de talento tenemos sistemas de talento, llámense muchísimos, pues no voy a entrar ahí como en nombres, pero donde uno tiene la base de datos de las personas, puede medir la rotación y demás. Pero eso se queda entonces solo en tu partecita. Y el talento es algo súper transversal a todo el negocio. Entonces, ¿cómo me vuelvo más estratégico? Y cómo hablo con esos interlocutores que quizás no están pensando en esas variables cualitativas. Entonces hay que hacer esa combinación, y lo que nos ha permitido esto es un poco el llevar a esas personas a decirles, mira, mi ciclo de contratación es este, mis días, me demoro tantos días, si es este perfil, normalmente la tendencia me va a decir que me va a demorar tanto, si es este otro perfil me va a decir que me voy a demorar tanto. Y eso nos va abriendo expectativas y nos va, por ejemplo, permitiendo entender, ok, si yo estoy cerrando 10 nuevos negocios que me van a implicar un crecimiento en 2 o 3 posiciones, entonces yo cómo me voy anticipando desde el equipo comercial y de planeación para detonar esa conversación, porque ellos ya saben más o menos cuánto yo me demoro en cada uno de esos perfiles. Entonces me vuelvo más relevante. De nuevo, no es una ciencia exacta, pero sí te permite tener conversaciones con más propiedad con esas personas, y que pues obviamente lo estamos llevando al lenguaje del negocio, que es la sostenibilidad. Entonces es no ser casa de herrero, hacia donde palo un poco el ejercicio. ¿Y cuáles son los errores más comunes que las empresas hacen cuando están recolectando estos datos de talento para enfocarlos a la sostenibilidad, para que no se queden en algo financiero o en un indicador numérico, sino que en realidad sirvan para las decisiones? Pipe, yo te diría, el primer error es que no se le comunica al empleado, ¿sí? Entonces, en nuestros reportes, en el apartado social, salen las cifras de lo que hicimos en talento humano y demás. Los jefes los conocen y todo. Claro, pero y los directivos los conocen y todos lo conocen, y puede que el que estuvo en el programa de formación sepa algo, pero no sabes todas las iniciativas que hice como empleado. Entonces, lo primero es, esto se vuelve un ejercicio de transparencia, porque digamos que mi cliente es el colaborador, el talento, pues entonces si yo le estoy diciendo a mi inversionista, que es a quien me sirvo como organización, qué estoy haciendo, yo como área de talento que me sirvo a las personas, tengo que contarles yo qué estoy haciendo. Entonces esto facilita mucho esa gestión y facilita la conexión con todas esas otras áreas de la organización, porque al final todo está interconectado. Yo no puedo hacer un ejercicio de formación porque sí. Este ejercicio de formación, ¿qué está habilitando en la organización y por qué se está dando esa transformación o ese movimiento en la organización? Entonces, al final es cuando los sistemas que tenemos en Antesis nos permiten conectar todos los indicadores del negocio y entre todos conversamos de ellos, porque es a lo que le estamos poniendo la atención, pues ahí es donde creamos un escenario en el que las personas entienden el porqué de las cosas y el para qué de las cosas. Y un asunto que es muy importante es que se vuelve un ejercicio de fidelización en cierta medida. Yo estoy siendo súper transparente con lo que yo te puedo entregar, con lo que yo te voy a dar, con la forma como lo estoy gestionando. Y voy entendiendo cada vez más mi negocio, y vas entendiendo cuál es mi propuesta de valor como empleador para ti. Que a veces lo que les pasa a las compañías un poco es, y a nosotros como empleados, es que
puede que no nos sintamos como parte de ese ejercicio de generación de valor. O sea, generamos valor, pero ¿y qué hace la compañía para mí? Hay mucha razón en lo que dices, porque si separamos las dimensiones del ESG, o sea, tenemos muy bien manejado lo ambiental, tenemos muy bien manejada la gobernanza, pero en la parte social nos dedicamos a las externalidades, poblaciones cercanas, la gente que utiliza nuestro producto o servicio, pero ya adentro, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué consejo le darías a las organizaciones para que esa dimensión social, en realidad mire hacia afuera y mire hacia adentro y ayude a que la sostenibilidad de la empresa empiece desde adentro? Pipe, lo primero es construir siempre con la gente. Un poco el reporte de talento que nosotros construimos, lo construimos basándonos en lo que la gente quería saber que hacíamos, en qué invertimos para formación, qué tipo de programas, cuánto tiempo. Una pregunta muy común: ¿yo en esta compañía puedo crecer? Todas van a decir que sí. ¿Cómo? Muéstrame los datos. Entonces, vos te vas a ver, y yo el año pasado tuve un crecimiento de cerca del 25% de la plantilla completa. Antes, 56 vacantes llenamos el año pasado. De esas 56 vacantes, 18 se llenaron con promociones. Eso corresponde a un crecimiento interno del 32%. Entonces, yo tengo datos para decirte, mira, yo puedo crecer. Y lo otro, que también es muy importante, es el sentido del propósito del talento. Hoy el talento ha cambiado mucho. Las personas nos queremos sumar a organizaciones que sirvan a un bien superior, que se conecten con el propósito que nosotros tenemos. Entonces, yo como te muestro, si estoy en una entrevista, primero lo que hago como organización y mi propuesta de valor, que ya lo hemos hablado, pero ahí sí también se sirve ese reporte completo, integrado, donde te digo, mira, yo trabajo con las comunidades así, y yo reinvierto esto así, y en lo ambiental lo hago así. Ah, listo, bueno, esto está alineado conmigo, no, ¿cierto? O le cuento también a otras personas lo chévere que hace mi compañía, eso me permite atraer, fidelizar. Entonces creo que en general es un ejercicio que permite coherencia y mayor conexión para el talento. ¿Qué dato apareció que fue como un gran insight para el trabajo con talento? Mira, en la narrativa del onboarding y de la vinculación, como nosotros hemos sido una compañía que ha crecido mucho en los últimos años, yo tenía muy mapeados los planes de carrera a la gente, y yo le hablaba con mucha propiedad a la gente: aquí puedes crecer, mira estas rutas, pero no tenía los números. El año pasado nos visitó el COO de la compañía y él me preguntó: dame el porcentaje de rotación interna de la compañía. Era un tema que yo en las herramientas digitales de Antesis pongo cuántas vacantes tuve, cuántas se llenaron internas, y el hacerlo más consciente y el ver la conversación que nos detonó, porque entonces, claro, eso quiere decir que si yo tengo un crecimiento interno del 32% sobre mis vacantes, es porque hay un buen ejercicio de desarrollo, hay un buen ejercicio de formación, que estoy preparando el talento previamente para llegar allá, porque entonces estoy siendo capaz de identificar en mis planes de sucesión y evaluación de desempeño quiénes son esas posibles personas que pueden ostentar esos roles. Entonces, para mí ese fue como un gran insight, porque ese indicador te permite contarle a la gente que puede crecer acá, que es algo que para la mayoría de las personas es muy importante, pero también se articula con muchas otras variables de talento que al final te dan el resultado de que pues tú puedes desarrollar a las personas para que vayan llegando a otro nivel. Entonces es como que, ok, la inversión que estoy ejecutando sí está permitiendo que las personas lleguen a siguientes niveles en la organización cuando así lo quieren. Ahí tienen entonces las herramientas digitales y la consultoría de Antisis puede ayudar a todas las organizaciones a alcanzar el desempeño sostenible en cualquiera de las dimensiones ESG. Estamos atentos, nos pueden contactar para ayudarles a alcanzar ese desempeño sostenible.